El concepto de bondad inherente en el hombre es el pensamiento común de la mayoría de personas. Cuando hablo de bondad inherente en el hombre, es que se piensa que el hombre es bueno y que son las diferentes circunstancias que llegan a la vida las que lo hacen actuar de una forma equivocada. Ese pensamiento es plasmado históricamente por el pensador humanista Rousseau en su carta al político Malesherbes, cuando dijo: «Oh, Señor, si alguna vez hubiera podido escribir la cuarta parte de lo que vi y sentí bajo aquel árbol, con qué sencillez habría demostrado que el hombre es naturalmente bueno y que solo por las instituciones se vuelve malvado». Este pensamiento es trágicamente aceptado por una gran parte de lo que se conoce como la iglesia cristiana. Y esto puede verse en un libro escrito por un famoso cantante latinoamericano de música cristiana. Él escribió: «En México hay un comercial en televisión en el que se muestra la escena de un bebé de pocos meses de nacido, desnudo, sonriendo y balbuceando. La imagen es muy tierna. Mientras se ve el bebé, alguien habla y dice algo así: este es un buen mexicano. Este es un mexicano que no conoce la corrupción, el cohecho, la violencia, el maltrato. De nosotros depende que siga igual». Y dice el escritor de este libro, un famoso cantante de música cristiana. Parte de este comercial es teología en su forma más pura. Los bebés nacen santos sin conocer el pecado, termina diciendo este señor. Ese falso pensamiento, como el que expresa este famoso cantante, es destruido por la verdad que se exponen en las Escrituras en el desarrollo de la historia de la redención. El hombre, desde su concepción, es un ser pecador. Está destituido de la gloria de Dios, camina en su vida temporal hacia una eterna, terrible y espantosa condenación. La única esperanza es la provisión que Dios prometió desde el momento de la caída del hombre, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. En el transcurrir de la historia de la redención, el hombre experimentó el juicio divino por medio del diluvio universal. Pero el pecado está tan arraigado en el corazón del hombre que la rebelión contra Dios no solo continuó, sino que se incrementó. Y el castigo que Dios envió fue aún más atroz que el cataclismo del diluvio. La confusión de las lenguas en Babel hizo que las personas se dispersaran, que las personas se distanciaran las unas de las otras. Y con ese distanciamiento, la promesa de aquel que habría de venir, la simiente de la mujer, empezó a disolverse, a desaparecer en medio de las naciones. Y esto es atroz, mucho más atroz que la muerte de millones de personas por un cataclismo como el diluvio. Desligarse de la promesa de Génesis 3:15 es dejar al hombre sin esperanza, sin ninguna posibilidad de poder volver a Dios. Pero la gracia y misericordia divina en torno a esta terrible situación en la que se encontraba el hombre, y a través de promesa realizada a un hombre pagano, un idólatra, Abraham, se le dijo que uno que provenía de él, de su simiente, sería quien bendeciría a todas las naciones de la tierra. Una vez más, depositando la promesa de Génesis 3:15 en torno a una familia y sus descendientes. Ya hemos visto en el estudio de la historia de la redención por medio del libro de Génesis, cómo Abraham, viviendo en pos de la promesa, en pos de esa promesa que recapitulaba, que tomaba una vez más lo expresado en Génesis 3:15, Abraham, viviendo en pos de esa promesa, empieza a ser transformado en su propio ser. Abraham, por ejemplo, rechaza
cualquier tipo de bien material que provenga de las manos de los hombres. Recordemos que él había derrotado a una coalición de 4 reyes de Oriente que habían barrido por toda la tierra. Habían tomado al sobrino de Abraham, a Lot, y Abraham sale con un grupo de 380 hombres a rescatar a su sobrino y por la mano del Señor lo logra realizar. Y en esas culturas quien rescataba era poseedor no solamente de las personas, sino también de los bienes materiales. Pero Abraham decide rechazar esas riquezas, porque el tesoro de Abraham no se encontraban en ese tipo de riquezas, sino que el tesoro de Abraham era la promesa divina de la simiente que vendría y poseería la tierra que Dios le había dado a Abraham, aquel que vendría y bendecería a todas las naciones. Y es por esa razón que al regresar victorioso de esa derrota de esos 4 reyes de Orientes, se encuentra con un hombre que es una sombra, un tipo, una figura de la obra que realizaría aquel que había sido prometido. Y Abraham entonces lo honra con sus bienes, con sus diezmos a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Y es sobre este contexto que he expresado rápidamente que continúa el desarrollo de la historia de la redención. Y dentro de la historia de la redención llegamos en nuestro estudio a un momento cumbre de dicha historia. En las próximas 3 enseñanzas, incluida la de esta mañana, veremos lo que se conoce como el pacto abrahámico. Y hermanos y asistentes, conocer este pacto es fundamental, pues es nuestro entendimiento a este pacto abrahámico lo que nos hace ser la iglesia que somos, bautistas reformados. Es nuestro entendimiento al pacto abrahámico lo que nos distingue de nuestros hermanos presbiterianos reformados y congregacionalistas reformados. Así que existe una responsabilidad no solo de mi parte como expositor de las Escrituras, sino de la membresía en torno a estar en medio de este proceso de enseñanzas del pacto abrahámico. Porque si no hay una continuidad de asistencia en torno a lo que se va a exponer en estos próximos 3 domingos, muy posiblemente vas a llevar una tergiversación de lo que el pacto abrahámico expone y enseña en torno a la obra que realizaría nuestro Señor. Leamos entonces, después de haber hecho esta advertencia de responsabilidad, el texto que vamos a estudiar esta mañana, Génesis capítulo 15. Después de estas cosas, y después de estas cosas es el resumen micro que he hecho al inicio. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Abraham, después de su triunfo sobre la confederación de 4 reyes de Oriente, después de ese gran triunfo espiritual, porque si triunfó fue por la obra del Señor, ahora se encuentra en un estado de temor, un estado de desconfianza. Y esto porque Abraham es un hombre que estaba siendo transformado por Dios, pero que como todos los creyentes en dicho proceso había altibajos. Muy seguramente Abraham temía que esas naciones de Oriente no se iban a quedar de brazos cruzados después de esa aplastante y humillante derrota y vendrían a buscar venganza. Y Abraham podía estar entonces inseguro de lo que acontecería, pero el Señor viene en medio de una visión a fortalecer a Abraham. Porque, amados hermanos, el Señor no libra a los suyos de las circunstancias difíciles que Él en su providencia divina permite. Pero lo que sí hace el Señor es estar a nuestro lado en medio de ellas. Leamos el versículo 1 de Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué palabras más necesarias estas para Abraham. Yo soy tu escudo. Esto le permitiría a Abraham tener la certeza de que sus enemigos no tendrían la forma de tocarlo. Así que esto traía un resultado en torno a la inquietud que había en el corazón de Abraham. Pero la segunda parte de la afirmación de Dios a Abraham, y tu galardón será sobremanera grande, creó una santa inquietud en Abraham. Y quiero explicarme. El contexto nos enseña cómo Abraham despreció las riquezas que el mundo le ofrecía, al rechazar el ofrecimiento del rey de Sodoma de tomar los bienes materiales que había recuperado. Y entonces, ante estas palabras del Señor, y tu galardón será sobremanera grande, alguien podría llegar a pensar a este mismo nivel de riquezas materiales. Ah, claro, no. Es que no es el hombre quien enriquece a Abraham, es Dios quien lo va a enriquecer. Pero, amados hermanos, esta no es la riqueza que Abraham anhelaba. Como ya lo expresamos, la riqueza de Abraham es su tesoro es la promesa divina de la simiente prometida que poseería la tierra señalada, el reposo. Por eso, ante una expresión de que su galardón sería en sobremanera grande, Abraham inmediatamente en su mente lo vincula con la promesa de la simiente y realiza este cuestionamiento al Señor. Volvamos a leer del versículo 1 al versículo 3 de Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El problema para Abraham en torno a la promesa divina en el cual había depositado su existencia es que no tenía descendencia. Y la promesa de la simiente que sería bendición para todas las naciones de la tierra estaba relacionada con una descendencia que surgiría de él. Quienes se enfocan en que la preocupación de Abraham se centraba en que sus bienes materiales quedarían en manos de uno de sus siervos, han pasado por alto que para Abraham ese no era su tesoro. Recordemos cómo Abraham
dio la prioridad a su sobrino Lot de que escogiera la tierra que quisiera antes que él la escogiera. Recordemos que no recibe los tesoros materiales de los pueblos que rescató, que le correspondían por derecho tenerlos. No, amados hermanos, para Abraham su tesoro era la promesa de la simiente. Y ese es el cuestionamiento que hace a Dios cuando se le dice que su galardón será sobremanera grande. El puritano Matthew Henry comentaba: si suponemos que Abraham en este pasaje tenía un ojo puesto en la simiente prometida, la impertinencia de su deseo era muy razonable. Para él todo era nada si no tenía la prenda de aquella gran bendición, ni la certeza de su relación con el Mesías, de lo cual Dios ya le había animado a mantener la expectación. Su creer en el Señor consideraba no solamente al Señor que prometía, sino al Señor prometido, el Señor Jesús, el mediador del nuevo pacto, termina señalando Henry. Por eso, lo que a continuación Dios le dice, para Abraham se va a convertir en su gozo, en su deleite. Versículo 4 y 5 de Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará el heredero no será alguien diferente de alguien que surja de ti. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. La simiente prometida vendría. La promesa del Señor se cumpliría. Y a pesar de que a los ojos humanos esta promesa parecía ser imposible, porque Abraham era un hombre de una edad avanzada y su mujer Sarai era estéril. A pesar de eso, Abraham creyó. Como expresa el apóstol Pablo, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó a pesar de lo evidente. Creyó a pesar de que a los ojos humanos era imposible que se cumpliera la promesa de una simiente que viniese de Abraham, la simiente que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Sin perder Génesis 15, acompáñame a Romanos capítulo 4 para que miremos cómo Pablo expresa este aspecto que estoy señalando aquí en el versículo 18 y 19 de Romanos capítulo 4. Pablo dice: él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dios, por medio de un descendiente suyo, la simiente de Abraham, traería la solución a la condición miserable de los hombres, como se le había prometido ya a Abraham en Génesis 12:3, lo leo. Dios ya le había dicho a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Abraham se gozaba en la provisión de Dios para la salvación. Y esa confianza en la promesa divina, esa confianza en aquel que habría de venir, llevó a que Dios diera una declaración legal en torno a Abraham. Atención, casi siempre cuando se lee la historia de la redención y se lee, por ejemplo, esto que sucede en la vida de Abraham, las personas asumen que Dios va a aprobar a Abraham delante de su presencia porque confió en algo que Dios había dicho. Pero si eso no se liga a la simiente prometida, no podríamos entender cómo el versículo 6 dice que le fue contado por justicia. Lo que quiero decir es que dentro de la historia de la redención, solamente alguien es aprobado delante de la presencia del Señor. Se le es declarado justo.
solamente cuando es vinculado a aquel que habría de venir, la persona del Señor Jesucristo. Versículo 6 de Génesis 15. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham fue considerado justo delante de Dios. Y aquí alguien podría preguntar, pero ¿cómo es posible que Dios considere justo a uno que no lo es? Abraham es un impío. Abraham era un pecador como todos los hombres. ¿Cómo Dios lo puede considerar aprobado para estar en su presencia? Y la respuesta es esta: porque desde la caída del hombre en el Edén, el único camino que existe para regresar a Dios es colocar la confianza existencial en la persona y obra de aquel que fue prometido en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Nancy Guthrie comenta lo siguiente: Abraham creyó a Dios, no solo en general, sino con respecto a la promesa de un hijo de su cuerpo que bendeciría al mundo y sería su salvador. Esto es lo que Abraham creyó, que le fue acreditado como justicia. Abraham abrazó la gracia que vendría en Jesucristo. No sabía el nombre del vástago ni cuándo vendría, pero esperaba con fe, comprendiendo que el vástago prometido a Adán y Eva sería uno de sus propios descendientes, termina diciendo Guthrie. Abraham fue declarado justo porque Dios vería su existencia relacionada con la persona y obra de aquel que había sido prometido. La justicia con la cual se consideró a Abraham no era su justicia porque no la tenía. Era una justicia ajena, la justicia de aquel prometido. Arthur Pink comentaba: es cierto que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos informa que Abraham era creyente cuando salió de Caldea, pero su fe no se menciona allí en relación con su justificación. En cambio, en las epístolas para los romanos y los gálatas, el incidente que el Espíritu Santo destaca como la ocasión en que la fe de Abraham fue contada por justicia es el que se encuentra en Génesis 15, ahora ante nosotros. ¿Y por qué? Porque en Génesis 15 la fe de Abraham está directamente relacionada con la promesa de Dios con respecto a su simiente, la cual simiente era Cristo. La fe que fue contada por justicia fue la fe que creyó lo que Dios había dicho acerca de la simiente prometida. Fue este ejemplo de la fe de Abraham el que el Espíritu Santo se complació en seleccionar como el modelo para creer para justificación. No hay justificación aparte de Cristo. Aunque los cristianos pueden creer en Dios con respecto a las preocupaciones comunes de esta vida, tal fe, si bien evidencia que han sido justificados, no es la fe por la cual fueron justificados. La fe que justifica tiene que ver directamente con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Este era el carácter de la fe de Abraham en Génesis 15. Él creyó en la promesa de Dios que apuntaba a Cristo. Por tanto, en Génesis 15, es en Génesis 15 y no en Génesis 12 que leemos: y le fue contado por justicia. Y termina diciendo Pin: cuán perfectos son los caminos de Dios. Y es en ese paso a paso en la historia de la redención, haciéndose cada vez más visible la persona y obra de aquel que habría de venir por medio de tipos, figuras, sombras. Es en medio de esa revelación progresiva que Dios entra en pacto con Abraham. De allí el énfasis que nos hace la Escritura de la forma en que Dios le habla a Abraham, versículo 7 de Génesis capítulo 15. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová. ¿Qué tiene eso de importante? Que en el capítulo 14 el nombre que se ha resaltado en torno al encuentro de Melquisedec es el Elohim, el Dios Altísimo. Pero aquí se vincula en torno a lo que está aconteciendo el nombre de Jehová. Y por eso Abraham en el versículo 8 dice: y le respondió: Señor Jehová. Señor Jehová. Jehová es el nombre de Dios en torno a su relación pactual.
Aquí se estaba entrando en un vínculo pactual, que es la manera en que Dios ha determinado bendecir al hombre. Abraham le pregunta en el versículo 8, la parte B, ¿en qué conoceré que la he de heredar? La tierra que Dios le había señalado. Ahora, esta pregunta de Abraham no es una pregunta insolente, sino que Abraham se sabe un hombre. Él es débil. Él necesita la asistencia divina en torno a las promesas que Él le ha hecho. Y entonces Dios responde haciendo un pacto con Abraham. Un pacto para llenarlo de confianza en lo prometido. Un pacto, amados hermanos, en una definición corta, como lo señala Meredith Kline, es un compromiso divinamente sancionado. Es decir, un pacto incluye sanciones. Sanciones que comprometen a las partes pactantes a cumplir lo establecido en el pacto. Por eso, en esas culturas, cuando se establecía un pacto, era común que se matasen animales cortándolos por la mitad. Se colocaba la parte de la mitad de un animal al lado izquierdo, la parte del animal al lado derecho. Se formaba un camino de esos restos de animales y las partes pactantes caminaban en medio de ese camino de esos animales muertos, señalando que era un compromiso de vida, que quien transgredía la parte que le correspondía en el pacto, entonces recibiría la muerte. A la pregunta de Abraham, ¿en qué conoceré que heredar esa tierra que has señalado? El Señor responde, versículo 9 de Génesis 15. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Allí estaba establecido el ritual en torno a confirmar un pacto, pero ocurre algo maravilloso. Y es algo que apuntaba hacia la obra que realizaría aquel que había sido prometido. Lo maravilloso que ocurre en el establecimiento de este pacto es que solo Dios camina en medio de las partes de los animales. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La promesa de Dios a Abraham de una simiente que poseería la tierra prometida era una promesa que Dios se comprometía a cumplir. Sin duda lo prometido llegaría. La simiente que tomará posesión de la tierra se cumpliría. Dios es el único que asume las consecuencias si la promesa no se cumple. Eso es lo que expresaba lo que aconteció allí. Porque por medio de una teofanía, es decir, de una manifestación visible de Dios, del Dios invisible, una teofanía vinculada con el fuego, pasa Dios por medio de los animales muertos. Así que este pacto que Dios establece con Abraham hasta este instante, en medio de la historia de la redención, es un pacto de gracia. Pues la parte que corresponde a Abraham es solamente confiar en lo que Dios ha prometido. Dios haría, y lo que corresponde a Abraham es confiar en lo que Dios ha prometido. De esta manera, amados hermanos, este pacto señalaba a uno que se establecería en el futuro. El pacto de gracia, el cual sería establecido bajo la obra que llevaría a cabo aquel que habría de venir. Así que Abraham depositó su confianza en la persona y obra a la que ese pacto apuntaba y anunciaba. Pero hay algo más que sucede en medio de la realización de este pacto, que Abraham debía tener presente. Versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham ya se ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Abraham experimenta que en pos de la realización de esa promesa dada por Dios, momentos oscuros vendrán. Esto que se nos pinta aquí en medio del partimiento de los animales hasta el momento en que Dios pasa en medio de ellos, es oscuro. No es sino uno leerlo para ver un aspecto oscuro allí. Porque Abraham tiene que experimentar que en pos de la realización de esas promesas, momentos oscuros vendrán. Ahuyentar las aves de rapiña, el temor, la paciencia, el sueño, indicaban esto. Pero lo que tenía que tener totalmente claro Abraham es que Dios cumpliría lo que había prometido. Pin comenta: Abraham ahora aprende que la herencia solo se puede alcanzar a través del sufrimiento. Y Abraham entendió que su recompensa trascendía su vida terrenal. Él no vería la consumación del cumplimiento de la promesa, pero la percibió en algún sentido aquí, viendo a Dios pasando en medio de los animales y entendiendo que sería Dios quien cumpliría la promesa. Versículo 18 de Génesis 15. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los camorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta es la historia de la redención. Pero siempre nos realizamos esta pregunta: ¿cuál era la intención que tenía Moisés en relatarle esta historia al pueblo israelita que lideraba en el desierto? ¿Cuál es la intención que tenía Moisés de relatarles esta historia a ese pueblo que lideraba en el desierto? Y aquí en este caso es muy evidente. Israel eran los descendientes físicos de Abraham. Así que sin duda podían verse señalados cuando el Señor le dijo a Abraham en el versículo 5: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Claramente los israelitas se veían allí, ellos eran la descendencia física de Abraham. Así que sin dudas tomarían posesión de la tierra que Dios le había prometido a su padre. Los mismos límites de la tierra habían sido establecidos por el Señor, y ninguno de los pueblos que estaban establecidos allí podrían hacerles frentes, porque esta era una promesa incondicional que Dios había dado. Él les daría esa tierra. De allí que no sea casualidad cuando el pueblo entra a tomar la tierra prometida, que Jericó sea tomada sin que ellos realmente hagan algo. Dios les va a dar esa tierra. Ellos tenían que creer a Dios. El papel que les correspondía entonces a Israel, entendiendo lo que estaba aconteciendo allí y cómo ellos eran vinculados, el papel que les correspondía era creer. Ellos mismos eran la prueba histórica que lo que Dios le había expresado a Abraham se cumpliría. Pues eran quienes después de 400 años, como Dios se lo había dicho a Abraham, habían sido liberados por la poderosa mano del Señor. Habían visto cómo se había cumplido que Dios mismo castigaría al pueblo que los oprimía, como sucedió con los egipcios, con las tremendas plagas que Dios les mandó. Claramente ellos podían vincular esta historia con lo que estaba aconteciendo con ellos. Al igual que con Abraham, Dios había también entrado en pacto con ellos. Y es muy diciente la similitud del preámbulo de los dos pactos, donde Dios señala que están donde están en su presencia por la acción de su mano. No pierdas, o más bien vamos a Génesis 15:7, ahí donde tienes abierta tu Biblia, donde Dios le dice a Abraham: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos
para darte a heredar esta tierra. Es decir, antes del pacto Dios hace un preámbulo de lo que Dios ha hecho con Abraham. Ahora, no pierdas Génesis 15 y acompáñame a Éxodo capítulo 19, el preámbulo del pacto sinaítico que Dios haría con Israel. Dios allí dice en Éxodo capítulo 19 versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Hay un vínculo, hay un preámbulo en torno al pacto, tanto abrahámico como al pacto sinaítico, pero es más. Israel sabía que el actuar misericordioso de Jehová sobre sus vidas se basaba precisamente en el pacto que Dios estableció con Abraham. Éxodo capítulo 2, versículo 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Así que claramente es fácil vincular Génesis 15, era fácil vincularlo con lo que estaba aconteciendo con Israel, sin lugar a dudas. Pero además de esto debemos recordar que Dios dirigía a Israel hacia la tierra prometida a través de una teofanía de nube y fuego. Así que la teofanía que Abraham vio, la antorcha de fuego y el horno humeante, les permitía vincular la certeza de que Dios le daría lo que había prometido. Richard Pratt, el erudito en el Antiguo Testamento, comenta: a nosotros como lectores modernos puede parecernos extraños que Dios le confirme a Abraham apareciéndose como humo y fuego. Pero cuando recordamos que Moisés escribió sobre la vida de Abraham para los israelitas que lo seguían hacia la tierra prometida, no es sorprendente que incluyera este detalle. A través de los viajes de los israelitas, Dios había aparecido ante Israel de una manera que se asemejaba al horno humeante y a la antorcha ardiente. En la nube de gloria que los conducía hacia la tierra prometida, Dios aparecía ante ellos también como humo y fuego, termina señalando Pratt. Así que ver la intención de Moisés al traer este relato en torno al pueblo que dirigía por el desierto es evidente. Esto debía traerle a Israel seguridad en torno a la tierra que iban a poseer, porque sin duda lo harían porque Dios lo había prometido. Pero también, amados hermanos, hemos aprendido que toda la Escritura gira en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos preguntamos cómo esta historia puede vincularse con Él. Y respondemos que en torno a la simiente prometida es claro, es evidente. Recordemos cómo Pablo expresa que cuando se habla de la simiente en la historia de la redención, no se enfoca principalmente en un grupo, en una multitud, en una nación. Israel solamente era un tipo, una sombra del verdadero pueblo de Dios. La promesa de la simiente se enfocaba en uno, en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que en torno a la historia de la redención, cuando se habla de la simiente, no pensemos en un grupo. Esto solo era una sombra, una figura que apuntaba a aquel que habría de venir. Pablo dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es claro. Entonces, ¿cómo podemos vincular? Claro, la simiente es Cristo. La simiente de Abraham que bendeciría a todas las naciones de la tierra es Cristo. Pero lo que muchas veces no es claro de cómo puede vincularse es cómo puede relacionarse la promesa de una tierra física con Jesús. Y ante esto respondemos que la tierra para Abraham y el pueblo de Israel era llegar al reposo. Abraham había salido de su tierra y era un nómada en medio de ella, viviendo en medio de pueblos paganos que la poseían. Israel había morado en tierra ajena como esclavos durante siglos.
Así que poseer la tierra era un vínculo con el reposo, con el descanso, era llegar a la meta, era llegar a lo prometido por Dios. Esto lo podemos ver por medio del libro de Josué, que relata el momento histórico cuando el pueblo toma la tierra prometida. Acompáñenme sin perder Génesis 15 a Josué capítulo 1, versículo 13. Cómo Josué mismo se expresa del significado que tenía la tierra para ellos. Josué dice al pueblo: acordaos de la palabra de que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Pero ese reposo, la tierra prometida, solo era una sombra, un tipo, una figura del verdadero reposo que el hombre necesita. El reposo que solo la simiente prometida podía dar. El reposo de buscar por medio de las obras regresar del exilio a la presencia de Dios. Dejar de vagar como nómadas en medio de nuestra existencia y hallar el verdadero descanso. Nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, en Mateo 11, versículo 28 al 30. Así que claramente, ¿cómo se vincula la tierra con Jesús? Es que Jesús nos lleva a la tierra prometida, porque en Él hallamos la manera de poder regresar a la presencia de Dios. Mira cómo el autor de Hebreos hace un vínculo del pueblo de Israel que dudó en torno a la promesa que Dios les había hecho de entrar a la tierra prometida, y por esa duda murieron por el desierto. El autor de Hebreos lo relaciona con aquellos que en ese momento, cuando él escribe, están dudando de estar firmes en Cristo o de volverse al judaísmo. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. El autor de Hebreos allí en ese paralelo, porque es un vínculo, porque esto era un tipo, una sombra de lo real, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y está hablando de Cristo, de venir a Él, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Estaban queriendo regresar al judaísmo, y entonces trae la historia de Israel, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que la tierra prometida apuntaba al reposo que solo la simiente prometida podía dar, el reposo de regresar a la presencia de Dios por medio de su obra. Mitchell Chase expresa este aspecto tipológico así: por muy importante que fuera entrar en la tierra prometida, la entrada podía revertirse con el exilio, como realmente sucedió. Ocupar la tierra no era una situación permanente. Esta entrada prefiguraba la nueva creación a la que Jesús, el nuevo y más grande Josué, conduciría a su pueblo. La tierra prometida manaba leche y miel, pero al pueblo de Dios le espera un país mejor. Josué no pudo proporcionar a los israelitas el descanso que necesitaban. Nuestra esperanza es un descanso mejor en una tierra mejor que el Mesías logró por su pueblo, termina señalando Chase. Es más, el Señor Jesucristo, en medio de un conflicto con algunos judíos, expresó lo siguiente en torno a Abraham en Juan capítulo 8, versículo 56. El Señor está disputando con los judíos y les dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y ellos dijeron: pero ¿cómo puedes hablar así? No llegas a 50 años. Y Abraham había vivido 2000 años antes de ese momento. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo Abraham se gozó en la certeza de aquel día del prometido? De aquel prometido. Y respondemos: cuando se gozó en la esperanza de la simiente que habría de venir. Cuando el Señor le dijo en Génesis 15:5:
mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y cómo puede usted decir eso por lo que le dice Dios en el versículo 6 o por lo que señala la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se gozó Abraham en torno a la promesa de la simiente que habría de venir. Pero aún más, el Señor Jesucristo dice que Abraham no solo se gozó, sino que lo vio. Y aunque con mayor potencia lo vería con el sacrificio de su amado hijo Isaac, cuando uno toma su lugar, aún aquí en Génesis 15, Abraham pudo atisbar la obra de su simiente, cuando en medio del sacrificio del pacto, en medio de la muerte de esos animales muertos, Dios es quien asume las consecuencias en medio de ver la teofanía que vio Abraham. Nancy Guthrie comenta, Abraham no tenía idea de cuál sería el costo para que Dios cumpliera este juramento de gracia, pero por eso Abraham se regocijó al ver el día de Jesús. Ese fue el día en que Dios, en la persona de Jesucristo, recorrió el camino sangriento, marcado no con la sangre de animales divididos por la mitad, sino con su propia sangre. Abraham se regocijó al abrazar la gracia que solo vio en sombras en aquella noche oscura, termina señalando Guthrie. Dios cumplirá la promesa de dar el reposo a su pueblo, a su verdadero pueblo, del cual Israel es solo un tipo, una sombra. Y lo hará incondicionalmente. La obra que la simiente haría sería de pura gracia. El pacto que la simiente prometía establecería era el pacto de gracia anunciado desde la caída del hombre y revelado paso a paso, progresivamente a través de la historia de la redención. Así que este pasaje claramente expone con una luz potente, creciente, a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos preguntamos, ¿y a la iglesia? ¿Cómo nos afecta este pasaje de la historia de la redención? Respondemos que al igual que Israel pudo verse reflejado cuando Dios le dijo a Abraham en el versículo 5 de Génesis 15, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Al igual que Israel se vio reflejado, nosotros también nos vemos reflejados allí. Porque la descendencia de Abraham no solo fue física, sino que también tiene una descendencia espiritual. Aquellos que creen, igual que Abraham, en la promesa. Así que en Abraham hay dos simientes colectivas. Una simiente física, Israel, y una de simiente espiritual, todos los creyentes en la promesa. Antes de la venida del Señor Jesús, aquellos que colocaron su fe como Abraham en la promesa, tenían una mirada hacia el futuro, hacia la obra que se señalaba a través de tipos, de sombras, de figuras. Una fe prospectiva. Nuestra confesión de fe expresa esa fe que tenían los creyentes en la promesa antes de la venida del Señor Jesús, de la siguiente manera en el capítulo 8, párrafo 6 de nuestra confesión. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice nuestra confesión de fe. Ahora, después de la venida de nuestro Señor, aquellos que colocamos nuestra fe en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, somos los descendientes espirituales también de Abraham. Pablo lo señala así en Gálatas capítulo 3, por favor, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al señalar esto, el apóstol Pablo tiene su cabeza colocada en Génesis capítulo 15, versículo 6. Sabed, por tanto, dice en el versículo 7 de Gálatas 3, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que
Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que Abraham es padre de una descendencia física, pero es padre de una descendencia espiritual. Así que claramente la iglesia ve a Génesis capítulo 15 y se ve allí, porque son hijos de Abraham, porque son hijos del creyente Abraham. Creen en la promesa. Los descendientes físicos de Abraham, como tipo, sombra del verdadero pueblo de Dios, se centraban en bendiciones típicas y temporales como una tierra física. La función de ese pueblo físico de Abraham era proteger la promesa mesiánica y que de ella surgiese el Mesías prometido. Así que era una función temporal. La descendencia física de Abraham, Israel, tenía una función temporal hasta la llegada de la simiente prometida. Pero venido el Mesías, su función en el plan de redención pasó. Alan Corner expresa: el principio genealógico del pacto abrahámico ha sido llevado a su culminación. Ya no hay ninguna razón para continuar como un principio del pacto, ya que la simiente ha llegado al mundo. Cristo es la última simiente física en la línea del pacto de Abraham, a quien se hicieron las promesas. No hay otra simiente física más allá de Cristo a quien estas promesas sean dirigidas. Ahora, Israel, como todas las naciones, solo aquellos que dentro de esa nación creen en aquel que ha sido prometido, nuestro Señor Jesucristo, llegan a ser los descendientes espirituales de Abraham. Descendientes espirituales como el mismo Abraham, que se sabía extranjero y peregrino sobre esta tierra, que depositan su única confianza en lo que esas bendiciones terrenales apuntaban: nuestro reposo que ganó Cristo, la entrada a una patria celestial. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 8, para que miremos lo que el autor de Hebreos nos dice en torno al creyente Abraham, de cómo veía su vida en un aspecto temporal en torno a esas promesas físicas. Dice Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El bautista particular del siglo XVII, Nehemías Scott, señaló lo vital de tener claro estas dos descendencias que surgen de Abraham, lo importante de vincular cada uno con las promesas debidas. Cobbs decía: Abraham debe ser considerado en una doble capacidad. Él es el padre de todos los verdaderos creyentes y padre y raíz de la nación israelita. Dios entró en pacto con él por ambas simientes, y debido a que ellos son formalmente distinguidos uno del otro, su interés en el pacto debe ser necesariamente distinto y caer bajo una consideración diferente. Así que Génesis 15, claro que tiene que ver con nosotros, con la iglesia de Cristo. No en torno a promesas temporales y terrenales, sino en entender cómo fue anunciado nuestro Señor Jesús y apropiándonos de la obra ganada a nuestro favor, llevarnos al reposo, darnos entrada al reino celestial. Pero aún este pasaje nos enseña también cómo todos los creyentes de todos los tiempos, como Abraham, han sido aprobados por Dios, han sido justificados por Dios. Desde la caída en el Edén, a través de la fe en la promesa relacionada con la simiente particular de Abraham, Jesucristo. Esa ha sido la única manera, desde la caída en el Edén, que el hombre puede volver de su exilio a Dios. Pablo así lo enseña en la epístola a los Romanos. La justificación solo por la fe no es una novedad del Nuevo Testamento. Ha sido la manera desde Génesis 3:15 en que alguien puede ser salvo de la ira que está por venir. Acompáñame a Romanos capítulo 4 y vamos finalizando, versículo del 1 al 5. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 5.
¿Qué pues diremos, dice Pablo, que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Nadie delante de Dios puede sacar obras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que nos gloriamos en la sola gracia de Dios. La fe del creyente para nada es meritoria. La fe del creyente es la expresión de la absoluta dependencia del favor divino. Por lo tanto, es una desgracia que en medio de la cristiandad una gran mayoría piense que tiene algún tipo de mérito en torno a estar en la presencia de Dios. La historia de la redención impide que alguien pueda llegar a pensar de esa manera. Toda la gloria es de Dios en torno a nuestra salvación. No debemos dudar entonces en el transcurso del desarrollo de nuestras vidas en pos de vivir bajo la realidad de la obra de Cristo. La noche llega, así como Abraham tuvo que espantar esas aves y esa grande oscuridad llegó. La noche llega, el temor puede estar presente por diferentes situaciones, pero lo determinado por el Señor se cumplirá. Llegaremos a buen puerto, así como Abraham bajó a su tumba confiado en que lo que se le había prometido acontecería como realmente sucedió, mis amados hermanos. Vamos a orar.